Ahí ustedes estaban escuchando entonces la confirmación de Hugo Yasky de un paro general para la primera quincena de junio. Le voy a saludar a Julio Fuentes, buen día, y a Hernán Illurieta, ambos de ATE. Julio, ¿lo sorprende lo que acaba de decir Yasky? No, me parece, no me sorprende. Esperábamos una reacción de ese tipo. Los sindicatos afectados por los despidos, como es el caso de la Asociación Trabajadora del Estado, venimos con medida y marchamos esta semana, el día 24, a un paro nacional con movilización en todo el país. Así que, sin duda, la respuesta de las centrales obreras debe ser esa, unirnos para poder dar una acción directa frente al veto de la ley y frente a una continuidad de despidos que no están registrados. Pensemos que más de la mitad de la clase trabajadora no está registrada. Todo lo que se está despidiendo de trabajadores no registrados no aparece en ningún lado. Entonces, es decir, la cantidad de despidos que hay es muy grande y hay que frenar justamente esto. Así que estamos de acuerdo. No nos sorprendió el veto ni... La sangría, Hernán, la sangría de despidos que hubo en el Estado, la cantidad de despidos que hubo en el Estado, para no ponerle un calificativo, ¿se cortó o sigue? No, para nada. Más allá del anuncio oficial que hizo semanas atrás el ministro de Modernización, Ibarra, que había terminado esa fase, la realidad indica que siguieron concretándose y llevándose adelante despidos. Hace poquito se están conociendo también 800 despidos en el Renatea. No tuvimos reincorporaciones de la primera tanda en un nivel significativo. Nosotros mismos en el Ministerio de Trabajo seguimos reclamando y exigiendo la reincorporación de más de 250 compañeros que desde enero a esta parte fueron despedidos y las autoridades siguen sin darnos una respuesta concreta en términos de reincorporación, y así se siguieron dando tandas de despedidos en distintos organismos, en el Sistema Federal de Medios Públicos, en Agricultura Familiar, etcétera, una serie de organismos donde, lejos de cesar esta política de cesantías masivas, siguen dándose despidos en el ámbito de la administración pública. Julio, usted vio pasar muchos gobiernos, no porque sea una persona mayor, pero digamos, uno ya tiene cierta experiencia, cuando tiene 40 y pico, 50 y pico, ya veo pasar muchos gobiernos. Digamos, de su experiencia, independientemente de su cuestión de su trabajo como sindicalista, digamos, ¿usted por qué cree que Macri tomó la decisión de vetar la doble indemnización? Él da una explicación, ¿no? Está claro. Pero digamos, ¿usted cree que hubo además otro tipo de motivación para vetar la doble indemnización? Yo creo que el presidente está buscando como una suerte de reafirmación, de pulseada al movimiento obrero. Yo creo que esa es la causa. La causa es ver si además nos derrota en términos políticos, porque la sanción de esta ley sin duda es un triunfo de las organizaciones de trabajadores, haber logrado esta ley, porque no fue tan sencillo, que tuvo la cantidad de abstenciones que la ley tuvo, o sea que fue un triunfo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Y me parece que el gobierno está en una pulseada con decir, bueno, o nos doblega, nos domestica, o tiene que ceder ante reclamos más que justos. No se trata de presiones corporativas, se trata de poner un freno, de alguna manera, con una doble indemnización, para que no se despida, pese a que en momentos puede haber una doble indemnización, igual puede haber despido, ¿no? Es decir, no se trata, no se trata de un candado total, pero por lo menos que al empleador le cueste un poco más. Yo creo que está en una pulseada con las organizaciones de trabajadores, que no es un buen camino. No hay que pulsear con los sindicatos, hay que lograr... Hay que complementarse. Claro. Nos pasa a nosotros en el Estado. No están teniendo buenas vías de diálogo, no hay posibilidad de diálogo. El conflicto de los compañeros del Ministerio de Trabajo, un conflicto tremendo, expresado, que tiene expresión pública, no hay vías de diálogo para resolverlo. Hernán, ¿ustedes tampoco tienen interlocutores? Eso es una realidad cambiante y parcial, porque hay veces se generan instancias mínimas de diálogo, pero lo que no dan es resultados concretos. Y nosotros llevamos más de 50 días de conflicto y en los hechos las autoridades no avanzan en reincorporaciones. Cabe que destacar, nuestros compañeros cuando son despedidos no cobran indemnización, es decir, inmediatamente quedan en la calle expuestos a sobrevivir de la manera que se pueda. En el caso de nuestro ministerio no hubo reincorporaciones y ahora nos estamos noticiando. El viernes han anunciado que factiblemente inicien acciones judiciales contra los delegados de nuestro sindicato, con lo cual sería una pésima noticia si efectivamente avanza en ese sentido, no dar respuestas
a un conflicto gremial que tiene como único objetivo la reincorporación de los compañeros despedidos y que, por el contrario, si quieren avanzar en una política de criminalización que corra el eje de lo gremial para llevar y convertir este conflicto en una situación penal, sería un pésimo antecedente de parte del Ministerio de Trabajo, que por el contrario debería contribuir con su acción a resolver los conflictos y a encontrar vías de resolución que garanticen la continuidad laboral de los trabajadores. Se supone que esa es la misión y función del Ministerio, salvo que, por el contrario, la política sea empujar a la calle a miles de trabajadores. Instamos al ministro Triaca a que intervenga decisivamente para resolver en primera instancia, en el caso nuestro en el Ministerio de Trabajo, los 250 despidos que aún tenemos, 280 si sumamos 30 que se dieron en enero, que todavía siguen sin resolución. Y en general a que el Ministerio de Trabajo también contribuya a sostener los niveles de empleo, porque está claro que no es solo un golpe a los trabajadores estatales, sino que la política de despidos es un mensaje hacia el conjunto de la clase trabajadora. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil se anunció, entre otras cosas, el aumento del seguro de desempleo, que pasó de 400 pesos, estaba congelado desde el 2006 a 4.000. Pero si analizás esa noticia, en sí mismo tácitamente lo que está admitiendo que va a incrementarse la cantidad de desempleados. ¿Por qué aumentás la cifra? Porque sabes que va a haber miles y miles de trabajadores que van a tener que acceder a ese seguro de desempleo. No es una noticia que pueda ser festejada ni celebrada, decir que va a haber un poco más de plata para el trabajador que esté desempleado. La noticia, la resolución de fondo es que no tiene que haber trabajadores despedidos, no tiene que haber trabajadores en la calle, y el Gobierno Nacional debería dar una respuesta en ese sentido. ¿Dónde anuncia Macri el veto? En Cresta Roja. En Cresta Roja, cuando inició el conflicto, había 3.500 laburantes. Hoy hay 1.300. Hay 2.300 familias menos en ese ámbito. Si esa es la respuesta de fondo que pretende dar el Gobierno Nacional a la problemática de la desocupación y la conservación de las fuentes de trabajo, es preocupante para los trabajadores en particular y para el pueblo argentino en general. El Gobierno... ¿usted considera, Fuentes, que va a continuar con la misma línea? Porque, a ver, esto hay dos maneras de verlo. Como que es una escalada, ¿no?, en donde da la sensación de que el nivel de conflictividad para un gobierno que recién está comenzando es muy importante. Es muy alto. Es muy alto. Y tampoco da la sensación de que este nivel de conflictividad que hay se desacelere. Por el contrario, da la sensación de que acá es una cuestión de, a ver, yo hago ustedes hacen esto, yo hago esto, bueno, entonces si usted hizo esto, yo hago esto, y así sucesivamente. O sea, va en una escalada permanente. ¿Cómo advierte usted que esto puede desacelerarse? Bueno, la apuesta del gobierno, cuando hablamos de este conflicto en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es un conflicto, por supuesto, que le afecta primero a los trabajadores del Ministerio, pero afecta al conjunto de los trabajadores del país. Porque, es decir, tener conflicto en el organismo estatal que debe encargarse de ser conciliador en los conflictos, de ser inspector de las condiciones laborales, es decir, el organismo que debería ser el más tranquilo, el más estable, el más capacitado por el rol que tiene que cumplir, está permanentemente convulsionado, se está despidiendo gente, no hay vías de diálogo concretas y firmes. Es decir, en el conflicto del Ministerio de Trabajo vemos la actitud del gobierno. Es lamentable lo del gobierno. Va a llegar a la OIT, bien se decía, ahora en junio es la Asamblea Anual de la Organización Internacional del Trabajo, y vamos a ir a presentar denuncias, porque concretamente hay convenios internacionales que establecen que los organismos de control, como los ministerios de trabajo, no se deben ver afectados por estas situaciones. Es decir, miremos el conflicto del Ministerio de Trabajo, esa es la política, lamentablemente, del Gobierno Nacional para la clase trabajadora. Así que nosotros esperamos, lógicamente, un cambio. Esperamos que se revea esta situación, que se generen nuevamente espacios de discusión para lograr encontrar soluciones. En el caso nuestro de ATE, nosotros lo tenemos despedido, pero además tenemos 80.000 contratados que se les vence el contrato el 31 de diciembre de este año. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? ¿Vamos a tener otros 10.000 despedidos? ¿Cuál es la situación? Bueno, estas son las respuestas que el gobierno tiene que darnos, en el caso nuestro, a los estatales, pero al conjunto de los trabajadores que se ve afectado. Les pregunto a los dos, ¿no hay ideas? No hay... porque si en realidad el presidente de la Nación tiene una visión respecto de la gente que trabaja, que no sirve, porque él dice hay un montón de gente que no hace nada, digo, para tratar de ponerlo en lenguaje liso y llano. ¿No hay una contrapropuesta en realidad, como para, en realidad, aquellos que supuestamente
no está funcionando como corresponde, esa gente sea reubicada en otro lugar para cumplir una función. Esto me subo al discurso del presidente Macri para tratar de entender un poco cuál es la política. Pero ¿no? fíjate, si uno analiza el hilo discursivo del gobierno nacional desde el inicio de esta política de despidos masivos de trabajadores del Estado, primero, ¿cuál era el eje fuerte? El tema de los ñoquis. Son todos ñoquis, la grasa militante, etc. Sí. De un tiempo a esta parte, fruto de una fuerte resistencia de los trabajadores estatales y también de salir a dar la discusión en el plano de la opinión pública, revalorizando nuestra tarea y la importancia social de nuestro rol, el gobierno se vio obligado a modificar ese discurso y empezar a hablar de que es un trabajo, no, está bien, no son ñoquis, pero es un trabajo que no tiene importancia o no es relevante o no es productivo, etcétera. Te hablo por ejemplo, en el caso... dije yo recién. Claro, es eso, ¿no? Sí. Pero fíjate que ya de la acusación de ñoqui pasaron a un señalamiento de que es un trabajo no productivo, etcétera. Te hablo del caso nuestro en el Ministerio de Trabajo. Como señalaba Julio, la mitad de la clase trabajadora está en situaciones de precarización, altísimos niveles de trabajo en negro. La inspección del Ministerio para tratar de dar respuesta a esa problemática, desarrollando y fortaleciendo la capacidad inspectiva del organismo, no es importante en ese contexto, más que nunca. Sin embargo, se despiden inspectores. La necesidad de tener políticas activas de empleo que intervengan sobre la crisis social que generan, la política de la inflación acumulada en primer lugar, la política Está bien, pero de evaluación. yo entiendo, claro, pero yo entiendo cuál es el panorama, y el panorama es muy complicado. Yo apunto a otra cosa. Yo lo que apunto es si en realidad a nadie se le ocurrió qué se podría hacer con la gente que se despidió. Es decir, reubicar, si hay chance de poder reubicar a la gente que se despidió. Es que en muchos casos lo que hace primero, antes de despedir, es quitar las tareas. Cuando hay necesidad de tareas en el plano de la problemática de la salud, lo que decía yo, en empleo, vos vas a tener un montón de gente directamente afectada por la carestía, por el alza del costo de vida, por las situaciones, la barrera, etcétera. Necesitas más o menos programas de empleo. Claramente, muchísimos más para poder intervenir esa problemática, pero paralelamente, junto con el despido, por ejemplo, un montón de compañeros de la Secretaría de Empleo, se retraen los programas de empleo para intervenir en esa problemática, con lo cual acá no es que llegado el caso sobran trabajadores, el Estado está empezando a retraer prestaciones, servicios, líneas de intervención que tienen que desarrollarse y fortalecerse para dar cuenta de la realidad social que se plantea, y por el contrario, despide trabajadores y retrae y deteriora o directamente barre con determinados programas de intervención social. Sí, estuvimos esta semana fue la paritaria de los trabajadores del Estado Nacional. La paritaria por ley, es la reunión de las dos partes. Estaba en discusión la pauta salarial, que es anual, pero no solo la pauta salarial. Nosotros ahí fuimos a plantearle, bueno, constituyamos la paritaria permanente para discutir el tema de los despidos, de cuál es la situación de los despedidos, y el tema de los 80.000 que están contratados. Es decir, esto hay que resolverlo. La posición del gobierno hasta ahora fue silencio. En la mesa la posición fue silencio, no dijeron nada. Nosotros esperamos que haya una reflexión política para que nos sentemos a discutir, a ver si ellos dicen, mire, nosotros queremos cerrar tal área, no queremos hacer un derecho ¿Alguien les dijo a ustedes político. ¿Cuántos empleados hay de más? Porque, perdón, ¿no? Yo quiero hacer una cosa como una cuenta medio de almacenero, que a veces me da la sensación de que se actúa un poco de esta forma, ¿no? Esto sobra, esto falta, esto tenemos de más, esto no tenemos de más. Si uno empieza a despedir gente, es porque en realidad tiene un número de gente que sobra, supongo yo. Porque si uno no puede despedir a tontas y a locas. Uno tiene que haber hecho un estudio. Te cuento Quiero suponer, ¿no? ¿Sí o no? No ¿Sí necesariamente. No, el gobierno hizo un estudio o no. Yo creo que no. No, porque si no, si yo vengo, vamos a suponer, me tengo que hacer cargo de un restaurante que tiene 16 mozos, 5 cocineros, en fin, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que hacer es, si pienso despedir gente, es saber si me está sobrando gente en la cocina, si me está sobrando gente en el... ¿O no? No, yo creo que es una cuenta absolutamente... Ellos lo que querían era bajar 3.000 millones de pesos por año. Lo que tenían claro era el monto de salarios de lo que querían bajar. Ahora, díganme por qué echan gente en el hospital Posadas, que se acabaron los enfermos, no hay que atender a más nadie, el hospital más grande de la Argentina, ese no es cualquier hospital. Pues, ¿y por qué echan gente ahí? Que se fue la población del conurbano bonaerense, ¿qué pasó? Y en el caso las necesidades están
Es decir, para mí se está despidiendo gente por ese objetivo. Por una cuestión de objetivo de cuenta. Y además, el gobierno nacional es el que más recauda en la Argentina y el que maneja el Estado más chico. Pensemos que el Estado de la provincia de Buenos Aires es más grande que el Estado nacional. Seguro. Entonces, es decir, la mayoría de los empleados públicos están en las provincias y en los municipios. Es decir, es poco la cantidad de trabajadores que tiene el Estado nacional. Cumplen otras funciones, pero no es una cantidad importante. Si no pueden manejar esta cantidad de empleados públicos, bueno, estamos realmente ante un gobierno que va a tener problemas de operatividad durante estos años. Y decía que en el caso particular del Ministerio tenemos 280 despidos, por los cuales estamos reclamando la reincorporación, pero a su vez sabemos que hubo 150 nuevas incorporaciones con niveles escalafonarios más altos del promedio de los trabajadores del Ministerio y con niveles salariales más altos, con lo cual echaron a 4 de 10.000 pesos cada uno y están ingresando a una persona de 40.000 pesos, porque sabemos que salarialmente está muy por arriba de la media de lo que percibimos los trabajadores del Ministerio. ¿40.000 pesos? Y hay distintos tipos de contratos, con lo cual lo que se da también... ¿Hay contrato de 40.000 pesos? Sí, claro, Sí, también, claro. ¿Cómo y más también? No me lo diga despacio, Fuente, dígamelo más fuerte. No, bueno, el Estado Nacional argentino es uno de los estados que tiene las escalas salariales más injustas. Se puede ganar en el Estado argentino 7.000 pesos y se puede ganar 80.000 pesos. O sea, ¿Hay gente que hay empleado de franca. 80.000 pesos? Claro, funcionarios, jefes, claro. Los funcionarios, por ejemplo, funcionarios por jefe, arriba claro. y a nivel de secretarías o subsecretarías están por arriba de los 100.000 pesos, claramente, con una ¿Cómo? serie... No, espere, que si me dijo Fuente 80, ahora usted me dice 100. No, 80 estamos hablando de personal con estabilidad laboral. Un secretario, No entiendo. un secretario, un subsecretario con lo estructural de su salario más... Un funcionario político, usted dice. Claro, a nivel de secretaría son... Secretaría. Funcionario político. Está por arriba de los 100.000 pesos, sí. 100.000 pesos. Sí, por eso. Y Un secretario de, por ejemplo... de las distintas Secretario carteras que sí. tienes. Tenés trabajo, empleo, seguridad social, etcétera, está. Arriba de los 100.000 pesos. Está una subsecretaría de coordinación, sí, entre distintos ítems que va conformando esa masa salarial, sí, claramente, por eso, que estén echando compañeros que estaban ganando 10.000 pesos y después, y esos estamos en los casos ¿Y un más... ministro cuánto gana, saben? No. Depende de lo que arreglen cada uno. Digamos. No está apuntado, pero también está por Me refiero a arreglar. Si se habrán sentado con el presidente, le habrán dicho quiero ganar tanta plata, supongo yo. No, sé. eso está pautado, pero sí está por arriba también claramente de esa cifra y lo que estamos señalando que vos estás echando a 280 compañeros, muchos de los cuales tenían salarios, niveles de nuestro escalafón de medio a abajo. Es decir, con niveles salariales de 10.000 pesos, 9.000 pesos. Esa es el platal que se llevan los ñoquis que están siendo despedidos. Es mentira. Se combina una cuestión de ajuste del Estado, claramente, de golpear sobre determinadas líneas y políticas públicas y paralelamente genera un espacio para la incorporación de personal propio con niveles salariales más altos, porque no cualquiera va al Estado a laburar por ese salario. O sea que un secretario gana 100.000 pesos. Y más. Por mes. Más. Sí, y sí, más más, también. sí, más, sí, sí, 120.000. Sí. Puede ganar perfectamente. Sí, habría que ver, pero eso es información pública. Y si un secretario gana 120.000, un ministro ¿cuánto gana? 200.000 por lo menos. No creo que tanto, Sí. Pero es seguramente un poquito, pero debe estar en ese orden. Eso es público, ¿eh? No, la verdad que yo no lo sabía. No, eso No aparece en los diarios todos los días. Lo que es una barbaridad Sí. en la escala salarial del Estado Nacional son los extremos. No, a mí, ¿sabe lo que Sí. me parece interesante? De que empecemos a decir acá cuánto gana cada uno. Ah, no, Porque está bueno. ¿Sabe por qué está bueno? Porque en realidad, acá lo que hay que saber es cuánto ganan los jueces. Tenemos que saber cuánto ganan los jueces. Hay que saber. Y se tiene que publicar. ¿Por qué? ¿Qué es una vergüenza? ¿O le va a dar vergüenza decir que ganan, como hay algunos jueces? Por ejemplo, yo sabía de un juez federal hace 1 año y medio atrás, me lo dijeron, juez federal de una provincia, no de acá, no voy a decir, no viene al caso. 30 y pico de años tiene. Hace más de 1 año y medio que me dieron el dato, 220.000 pesos. Ahora debe andar por los 300. Largo. Me parece